amigos del Grupo Fórmula? Me da gusto saludarles en este miércoles de Sillón de la Lectura. Echar luz sobre el pasado de la literatura en Yucatán resulta muy importante y también, bueno, es útil para entender quiénes hemos sido en esta región de nuestro país, de México. Pedro Almeida Jiménez fue un escritor de principios del siglo XIX que escribió un trabajo que ahora ha sido rescatado por el Instituto de Cultura de Yucatán, y como parte de este rescate, el doctor Rubén Reyes Ramírez, quien es escritor, es poeta y es investigador de la literatura, hizo un estudio introductorio de este libro de Pedro Almeida, de quien les hablo, de este escritor del siglo XIX, sobre un mexicano, el pecado de Adán. Este texto que acaba de reeditarse y que, bueno, tiene mucho que decirnos. Doctor Rubén Reyes Ramírez, bienvenido al Sillón de la Lectura. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Doctor, ¿quién fue Pedro Almeida Jiménez para Yucatán? Pedro Almeida Jiménez nos recuerda varios acontecimientos, varios episodios de la historia de Yucatán. En primer lugar, Vicky, tú sabrás que él fue un miembro del grupo de los sanjuanistas. Claro que sí. Y los sanjuanistas constituyen uno de los movimientos precursores de la independencia, de la insurgencia patria, y también del pensamiento reformista de México y de Hispanoamérica. Pedro Almeida fue uno de los miembros de este grupo y fue uno de los políticos más consecuentes, más congruentes, inclusive en los momentos más difíciles, cuando los sanjuanistas son replegados, digamos, por la pérdida de la vigencia de la Constitución de Cádiz, por ejemplo. Él es uno de los que levanta la voz en defensa del dirigente, que era, como sabemos, un sacerdote, el padre Vicente María Velázquez. Sí, y bueno, eso ocurre en los primeros años del siglo XIX, estamos hablando de los albores del siglo XIX. Exactamente, estamos hablando de 1808 a 1813 o 14 aproximadamente. Y bueno, a partir del movimiento en el que está Pedro Almeida, pues también llega la imprenta a Yucatán, y se hace este texto, claro, hacia el final de la vida de Pedro Almeida Jiménez, que es un mexicano, el pecado de Adán. ¿De qué trata, Rubén? Ciertamente el texto se publica en 1838, que es curiosamente el año de la muerte de Pedro Almeida, del autor. El contenido del texto es en realidad muy interesante por varios motivos. En primer lugar, es la primera novela de la que tenemos noticia en los anales de la historia cultural de Yucatán. Sí. En segundo lugar, es una novela escrita en verso, como eso te iba a preguntar, sabes. Sí. Eso son 12 cantos, nos dice aquí, 12 jornadas en 12 cantos, con notas alusivas a los sucesos de la independencia mexicana en general y relativamente a esta península de Yucatán. Exactamente. Cantos, entonces, poemas, ¿por qué? Puede ser visto como una novela, porque tiene una anécdota, tiene una historia que contar. También puede ser visto como un gran poema, como un poema extenso, puesto que está escrito de principio a fin en verso. Son más de 7,000 versos los que constituyen la obra. Y curiosamente también puede ser visto, y esto es algo digno para ser estudiado, como una de las primeras obras de lo que ahora se conoce como literatura de viajes. ¿Por qué? ¿Emprende un periplo el protagonista? El protagonista, que en cierta forma es autobiográfico, es un joven que se llama Pedro Jiménez, en tanto que el autor es Pedro Almeida Jiménez. Estamos ya de entrada encontrando un rasgo autobiográfico. Y sí, emprende una aventura que es en primer lugar algo personal, una experiencia personal, porque es un joven que huye del autoritarismo del hogar paterno y busca un viaje para templar su carácter. Pero también la aventura da cuenta del proyecto, de los trances, de las peripecias que vivía en ese momento el nacimiento de la nación mexicana y de la sociedad regional. Y finalmente es una comparación ese viaje. Evidentemente la referencia al bajar a los infiernos y llegar al paraíso, discutir los grandes temas políticos con los profetas bíblicos, está dando cuenta de que hay un paralelismo
con la Divina Comedia de sí, Dante Alighieri. Eso me hizo pensar, y evidentemente, bueno, está hablando también su tiempo histórico, está hablando de del pensamiento de su momento, también del liberalismo que empezaba a gestarse. Efectivamente, uno de los grandes temas que se traslucen a través de la historia, que es una historia ficcional, es la gran discusión de cuál debería ser el tipo de gobierno idóneo para una sociedad naciente, como lo era tanto México como Yucatán. Y el protagonista, este joven Pedro Ximénez, defiende, digamos, de una manera vehemente, la postura de la República. Ajá. En tanto que algunos de los profetas se pronuncian por la monarquía o tratan de atemperar el asunto. Y él que quería la República. Rubén, ¿por qué es difícil o ha sido difícil el rescate de esta obra? Entiendo que no habían ejemplares. La obra tiene además ese valor, esta edición, es un rescate histórico, porque la edición príncipe de la novela en 1838 se perdió casi en su totalidad. Se dice que el propio autor destruyó gran parte de los ejemplares, y el hecho es que hasta nosotros habían llegado algunos ejemplares perdidos o semiperdidos, y bueno, ha sido realmente un hallazgo el poder reeditarla, y además en forma facsimilar, como tú estarás viendo. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Y bueno, ya está disponible afortunadamente para todos aquellos que quieran conocer esta parte de nuestra historia, esta parte de nuestra literatura, pues ya que nos queda muy lejana en el tiempo, y entender cómo se formó también nuestra nación mexicana. Así es, yo creo que el valor en el fondo, a mí me gusta mucho una frase de Carlos Fuentes. Él dice que la literatura y la historia son un espejo enterrado. Sí. Y esta obra es un fragmento de ese espejo enterrado, de nuestras raíces como pueblo, como sociedad, que nos permite conocer cómo fuimos o cómo quisimos ser en los momentos iniciales de nuestro proceso histórico. Y bueno, ¿qué nos queda de aquello que en un momento dado quisimos o intentamos ser? Y bueno, algo de ello también está en tu estudio introductorio, el que acompaña a esta edición del Instituto de Cultura de Yucatán, que puede conseguirse en las librerías y en los centros de distribución del instituto. Así es. Ahí están. Doctor Rubén Reyes Ramírez, muchas gracias por estar en este espacio, por venir al Sillón de la Lectura, compartirnos un poco de este trabajo tuyo que es tan importante. Por el contrario, muchas gracias a ustedes y a la oportunidad de estar con nuestra gente. Claro que sí. Amigos de Grupo Fórmula, bueno, antes de despedirme, quiero mandar un saludo a Héctor y Marilú Vázquez Carrillo, que son asiduos televidentes de este espacio, del espacio del Sillón de la Lectura, y a ustedes, amigos de Grupo Fórmula, pues invitarles para acompañarme el próximo miércoles en este espacio para seguir hablando de literatura y otros temas relacionados con el arte. Soy Virginia Carrillo y vamos a un corte comercial y seguimos con más información aquí en este noticiero.